Les saludo en este momento desde la empresa Nutricilo, una empresa ubicada en Cereté, un municipio ubicado en el norte del departamento de Córdoba. De esta manera le doy la más cordial bienvenida a su programa Tu Finca de Agrolatina TV. Y la empresa Nutricilo es una empresa de tipo familiar que se encuentra en el corregimiento del Retiro de los Indios, en inmediaciones de Cereté, aquí en el departamento de Córdoba. Esta empresa cuenta actualmente con 60 hectáreas de tierra dedicada única exclusivamente a la siembra, el crecimiento y la producción del maíz y posteriormente a la producción de silo, un alimento alternativo para el ganado bovino. Señor Luis Carlos Velázquez, inicialmente comencemos con el proceso desde el sembrado del maíz. ¿Cómo comenzamos con todo ese proceso para sembrar el maíz? Bueno, Fabián, primero que todo, buenos días para todas las personas que nos están viendo. Te quiero hacer primero una pequeña introducción de la empresa. Entonces, nosotros tenemos una empresa que se llama Nutricilo. Nutricilo es una empresa familiar que nació a partir de la necesidad que los ganaderos han mostrado por el alimento, partiendo de que se han incrementado los veranos, los inviernos, el cambio climático. Entonces ha nacido esa necesidad de producir comida para poder ayudar a los ganaderos. Eso con respecto al inicio de nuestra empresa. Ya con lo que es el cultivo en sí, nosotros sembramos maíz para producir silo y ese silo se lo suministramos a nuestros clientes para que ellos puedan alimentar sus ganados. Entonces aquí en esta área, que es un lote de propiedad de Corpoica que está ubicado en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, sembramos 60 hectáreas. Para iniciar, entonces, preparamos las tierras, ¿cierto?, en las épocas de verano para estar listos para cuando lleguen las lluvias poder sembrar. Nosotros aquí sembramos maíces convencionales en unas etapas y en otras sembramos maíces transgénicos. Cuando usted me habla de que preparan la tierra, ¿a qué se refiere? ¿Cómo preparamos la tierra? Okay, entonces la tierra, inicialmente, si son tierras que están en potrero, por ejemplo, entonces nosotros usamos un cincel para descompactar, luego usamos un rome para voltear la tierra y finalmente un rastrillo para pulir. Eso es lo que es preparar la tierra. Luego viene la siembra, entonces sembramos. A partir del momento en que sembramos y nace la planta, nosotros esperamos más o menos 80 días para que esa planta crezca, produzca una mazorca y esa mazorca consiga una madurez determinada que la tenemos nosotros predispuesta para tener un silo de una materia seca de un 32% más o menos. ¿Qué es la materia seca? Es la cantidad de material que tiene ese ensilaje que el animal cuando lo come lo convierte, porque lo otro es agua, es humedad. Entonces
Entonces, materia seca es la parte seca que el animal come y convierte. Usted me hablaba hace un momento que ustedes sembraban maíz convencional y maíz transgénicos. Explíquenos, ¿cuál es el maíz tradicional y cuál es el maíz transgénico y cuál es la diferencia y cuál le presta a usted una mejor calidad para el silo, que es lo que ustedes buscan producir? Ok, bueno, entonces maíces convencionales son los que hemos sembrado toda la vida, sí, señor. Los normales, comunes y corrientes, y los transgénicos son unos a los que el hombre ya le ha puesto una tecnología. Esa tecnología, hay maíces transgénicos con una o con dos tecnologías. El con una tecnología puede ser contra la espodótera. La espodótera es aquel animalito que se convierte en un gusanito, que se come la planta y que finalmente pues no deja que usted tenga una buena productividad. Y la otra tecnología es para poder ser fumigados con un producto herbicida que la mata se va a proteger, no le va a pasar nada, pero sí se van a morir las malezas, las hojas y las planticas que van a competir. Cuando usted siembra un maíz transgénico, ¿eso repercute de pronto al final cuando ya vayamos a producir el silo o no presenta ningún tipo de contraindicación? Bueno, como que una contraindicación en este momento no hay un estudio. Hay gente que dice que sí, que los maíces transgénicos no son buenos porque pueden presentar problemas de pronto en las vacas, pero científicamente no hay nada, no hay nada. Entonces lo venimos haciendo así. Unas cosechas las hacemos transgénicas, otras las hacemos convencionales, con la idea también pues de mantener como ese equilibrio. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, pasemos ahora a la etapa del crecimiento. Una vez ya ustedes prepararon la tierra, vino el sembrado, viene el crecimiento de la planta de maíz. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cómo se protege la planta? ¿Qué se hace cuando la planta está en crecimiento? Ok, entonces después de que se siembra y le llueve, más o menos a los 5 o 6 días va a germinar la planta de maíz, ¿ya? A partir de esa germinación es cuando nosotros vamos a contar los 80 días para el corte, sí, señor. ¿Ya? Entonces, ella germina a los 5 días de haberle caído agua, bien sea porque le llueve o porque esté bajo un sistema de riego, ¿ya? Entonces, después de esos 5 días que nace, a los 12 o 15 días de nacido, vamos a entrar a hacer la fertilización. La fertilización se divide en 2 o en 3 etapas. Una primera fertilización puede ser en la siembra. Cuando estamos sembrando, la sembradora trae 2 tarros. Un tarro donde va la semilla y otro tarro donde va el fertilizante y va dejando ese maíz, lo va dejando con un fertilizante para que cuando le llueva y ella empiece a sacar sus raíces, a producir sus raíces, ella va a tener un fertilizante ahí en el suelo muy cercano que va a estar protegido por la tierra y que le va a servir de alimento. Luego, a los 15 días de nacido, hacemos una primera fertilización edáfica. Eso quiere decir que la vamos a hacer muy cerca a la raíz de la planta. Ahí le vamos a hacer una fertilización con nitrógeno y con potasio. El nitrógeno porque es el que nos va a ayudar al follaje y el potasio nos va a ayudar con el peso de la planta, de la mazorca y del maíz en la productividad. Más o menos 20-25 días hacemos una segunda fertilización para que ya con eso quede pues, el programa de fertilización de la planta. En ese intermedio entre que nace y se fertiliza se hacen diferentes cuestiones en el cultivo, eso se llama labores culturales, se hacen diferentes labores culturales. Entonces, si aparece alguna gramínea, pues entonces la vamos a dirigir con unos venenos específicos, ¿cierto? Y si aparecen algunas plagas, también pues miraremos qué plaga es y vemos con qué la vamos a combatir. Aquí en esta región en donde usted tiene su cultivo, ¿qué tipo de plaga es el más común? Bueno, lo más común aquí es la espodótera, que se convierte en un gusanito, que se va al cogollo de la mata y que lo llamamos cogollero. También hay otro que es el tierrero, que es un trozador, que cuando la plantica está muy pequeña, de 5 o 6 días de nacido, él viene y la corta, él la mocha.
Entonces son básicamente esas dos plagas. Por lo demás, los cultivos se levantan muy sanos. ¿Qué tipo de controles ejerce usted para acabar con esas dos plagas? ¿La fertilización, por ejemplo? La fertilización es muy importante porque le va a dar una fuerza, le va a dar resistencia, le va a dar vigor a la planta. Entonces, si una planta es vigorosa, está bien fertilizada, es más resistente a la posibilidad de cualquier enfermedad que venga. El tierrero del que te hablaba ahorita, ese pues sí viene y la corta porque independientemente de que esté bien o no fertilizada, porque él lo hace a muy temprana edad, a los 4 o 5 días. Entonces para eso usamos algunas hipermetrinas que nos van a ayudar pues a evacuar. ¿Qué es hipermetrina? Hipermetrinas son unos herbicidas para controlar esas plaguitas. Por ejemplo, una mata bien vigorosa, una mata que ha sido bien fertilizada, que ha sido bien tratada desde que se sembró, ¿cuántas mazorcas puede producir? Bueno, una planta debe producir entre 1 y 2 mazorcas. Entre más mazorcas tenga, pues las mazorcas van a ser más pequeñas. Entonces, nosotros optamos y preferimos plantas con una mazorca muy grande o máximo 2. Eso es lo ideal. Mientras la planta está en ese proceso de crecimiento, que nace, que va creciendo, ¿qué sistema de riego utilizan ustedes? Bueno, nosotros tenemos un sistema de riego que es un riego que se llama pivote central. Sí, señor. Es el sistema que más se parece a la lluvia. Ya, es una máquina que va girando sobre el cultivo y descargan unos aspersores o unos microaspersores que ellos giran y sueltan como una especie de llovizna, y entonces ese es como el sistema más eficiente para uno regar un cultivo de maíz y lo que más se parece a la lluvia. ¿Se puede presentar el caso en donde alguna mata, por ejemplo, no bote ninguna mazorca a pesar de que ha sido bien cuidada, que ha sido fertilizada? ¿Se puede dar ese caso? Pues eso se podría dar, pero es muy difícil. Después de que el cultivo sea bien abonado, haya una buena polinización, porque para que se pueda presentar esa mazorca tiene que haber polinización. Entonces en el medio tienen que haber las abejas, las avispitas que se encargan de regar el polen, que es la que finalmente va a hacer que una mata pueda producir. Ya la mata está crecida, ya la mata produjo sus 2 mazorcas. ¿Cómo es el proceso del corte? ¿Cómo es el proceso de recolección? Una pregunta, ¿el maíz cuando bota las 2 mazorcas, esa mata se corta, se deja ahí? Bueno, ya te voy a explicar. Una mata de maíz debe echar su espiga más o menos a los 40 días, 45 días, ¿ya? Después de esa espiga, ella va entonces a parir la mazorquita, que va a ser más o menos entre los 50 y 55 días, 60 días, ¿ya? Entonces ella echa una bellotica que ella va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y después viene lo que es el llenado del grano. Primero uno ve la mazorca sola con sus vellitos, con sus pelitos y la capuchita, y ella adentro va a empezar a producir el maíz. Ese maicito, esos granos van a empezar a nacer y su fertilidad o su vigor de la mazorca va a depender del clima y va a depender de haber una buena fertilización. Entonces, en ese momento tiene que caer agua, bien sea que te llueva, si no tiene riego, o que se le ponga el riego para que ya pueda recibir agua y pueda producir una buena mazorca y hacer un buen llenado para que haya buen maíz, bien sea para grano o en el caso de nosotros que es para silo. Listo, entonces viene el proceso de recolección. Explíqueme cómo es el proceso de recolección. Bueno, el proceso de recolección es, nosotros aquí tenemos unas máquinas de origen alemán, son traídas de Alemania. Ellas vienen para cortar 4 surcos a la vez y vienen en la parte delantera del tractor, aún toma fuerza. Entonces allí la máquina va a entrar al cultivo y le va a coger las plantas por el frente e inicialmente las va a cortar. Ya tiene una segadora que corta las plantas y luego pasa a una parte donde es el picado, que van unas cuchillas que se va a encargar de picar al tamaño o a la dimensión que nosotros programemos, porque esa máquina da para eso, 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Y adicionalmente esa máquina trae un accesorio, un implemento que se llama el cracker. Ese cracker es con el fin de que como ya el grano está un poco duro, entonces lo va a totear, lo va a partir. ¿Eso con qué fin?
con el fin de que cuando se hace el silo, el grano como tal participe en la fermentación, se involucre, porque cuando no hay ese proceso, entonces el grano tiene una cutícula que lo tiene aislado completamente y no participa ahí. Pero si hacemos lo que nosotros tenemos implementado en nuestro cultivo y en nuestra cosecha, entonces el grano va a quedar partido. Las personas a veces dicen, oh, me tiene muy poco grano, no sé qué, porque no lo ven entero. Pero ellos no saben que es mejor que el grano esté partido y no entero, porque cuando la vaca lo come va a tener una mayor digestibilidad. Y si hay mayor digestibilidad, pues va a haber un mayor aprovechamiento por parte de los animales. Bueno, sí, señor. Ahora sí explíqueme el proceso cuando ya ustedes tienen el maíz para convertirlo en silo. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, entonces el procedimiento es esperar que la planta tenga los 80 días para cortarla y picarla. Traerla a un lugar así como este, ¿cierto? Aquí nosotros hacemos unos silos que llaman silos de montón, porque son unos montones y van ahí, ¿cierto? Entonces la máquina viene, nosotros ponemos un plástico en el piso, como podemos ver, y sobre este plástico vamos a empezar a descargar el maíz que viene picado, ¿ya? Y eso se va a ir haciendo por capas. Eso es lo que están empacando allí los trabajadores, ¿qué contiene? Eso es la planta completa de maíz, desde la caña, las hojas, la mazorca y el capacho. Ahí está todo. Toda la planta. Toda la planta. Es lo que nosotros llamamos silo. Sí, que realmente el nombre no es silo, sino ensilaje. Eso es un ensilaje, porque ese es el producto de haberlo ensilado. Y ensilado es el lugar como tal, el silo es el lugar. Entonces hay silos de montón, hay silos de búnker, hay de trinchera. Pero muy bueno que usted me haga esa claridad, porque generalmente el conocimiento que nosotros manejamos es que es un silo. Es un silo, pero el producto como tal se llama ensilaje. Entonces hay ensilaje de maíz, hay ensilaje de sorgo, hay ensilaje de diferentes pasturas. Bueno, entonces aquí en el ensilaje de maíz ya usted me explica de que ahí está toda la planta. Ahí está toda la planta. Sigamos. Sí, señor. Entonces, después de que ya se hace el montón, bueno, a ese silo nosotros le vamos echando un aditamento. Ese con un poco de melaza, con el propósito, primero, de que ayude a las bacterias a multiplicarse en ese proceso, que es un proceso anaeróbico. Eso quiere decir que allí no puede haber aire, porque en el momento que entre aire, ese silo se nos va a dañar, se nos va a contaminar. Le hago una pregunta antes. Bota un olor como dulce, como de miel. Él bota un olor así primero, porque el maíz tiene mucha energía, y segundo, por el proceso anaeróbico y el producto del silo, o sea, de ensilarlo y de guardarlo. Él almacena esos olores, esos aromas que finalmente son muy importantes para que el ganado pueda tener una buena aceptación por el producto, que lo pueda comer bien, que haya apetito del animal. El olor es muy importante. Usted me dice que todas las plantas de maíz sufren todo un proceso de fertilización, sufren un proceso de adecuación y de crecimiento, pero de pronto alguna mata de maíz que haya nacido deforme, que haya presentado alguna deformidad, ¿puede ser incluida aquí en el ensilaje? Pues si es como tú dices, una planta no hay problema, porque nosotros sembramos 80.000 plantas por hectárea, entonces una planta no es significativa y realmente pues no se ve como que haya algo así, no. Cuando eso va a depender mucho de la semilla, de los materiales con que uno trabaja. Entonces nosotros trabajamos con materiales previamente certificados, comprados en empresas serias que hacen trabajos éticos. Señor Luis Carlos, continúe explicándome el proceso del ensilaje. Bueno, entonces ya nosotros hacemos el silo, que es echar el maíz aquí, irlo regando, irlo pisando y ir echando los aditamentos, ¿sí? ¿Qué tipo de aditamento? Entonces nosotros le echamos, bueno, hay varios en el mercado. Hay uno que llaman silol y ese se prepara con un poco de melaza y agua, se deja fermentar, entonces él se va agregando ahí para que él ayude a la multiplicación de bacterias y a que el silo sea de buena calidad y muy rápidamente. O sea, él ayuda a acelerar ese proceso. Expliquémosle ahora a los televidentes las ventajas que tiene el silo para su ganado. Este silo lo puede comer tanto el ganado, las vacas, y también lo puede comer los caballos, por ejemplo, ¿pueden comer silo? Bueno,
Hay una especie de problema con los monogástricos, que son los caballos, ¿cierto? Entonces, en los caballos no es muy recomendado porque ellos, por el hecho de ser monogástricos, pueden sufrir más fácilmente cólicos, ¿sí? Entonces, lo más recomendado es para el ganado vacuno, las vacas. Señor Luis Carlos, vamos a explicarle a los televidentes lo que usted acaba de decir, lo que ocurre con los caballos que son monogástricos, es decir, que poseen un solo estómago a diferencia de las vacas, y recordemos que las vacas también hacen un proceso, que son animales rumiantes, que durante todo el día comienzan a repetir el proceso de digestión y a masticar lo que han comido durante todo el día. Por eso es que al caballo no se le puede... Por eso es que al caballo no se le debe dar, aunque nosotros en la finca a los caballos de trabajo les damos raciones pequeñas. Y no han presentado ningún problema. Ahora, si un hombre o una persona de una pesebrera donde hay caballos muy costosos me dice que yo le venda, yo no le vendo, o le vendo bajo la responsabilidad de él, porque de todas maneras no deja de ser delicado. Esos caballos son caballos que están muy quietos, en unas pesebreras, con unos cuidados específicos, ¿cierto? Entonces, en cambio, los caballos de trabajo son unos caballos que tienen un poco más de defensa, trabajan, entonces queman esa energía. El proceso de digestión es mucho más rápido. Bueno, señor Luis Carlos, ahora preguntémosle sobre el silo. ¿Qué ventajas tiene para el ganado? Vamos a explicarle a cada uno de los televidentes, de pronto a los pequeños y grandes productores pecuarios que aún no han utilizado el silo como un alimento alternativo para el ganado. ¿Qué ventajas tiene el silo en el ganado? Bueno, la ventaja del silo es, lo primero es que tú puedes hacer comida en la época de lluvia para guardar para la época de verano, ¿ya? Eso es lo más importante. Ahora, en el caso de nosotros hacemos en el invierno, hacemos en el verano porque tenemos el sistema de riego y tenemos comida, tenemos alimento para los ganaderos que no pueden hacer silo porque las condiciones de ellos no se prestan, porque no tienen un suelo adecuado, porque son pequeños. Entonces tienen una necesidad y nosotros esa necesidad se la podemos suplir con nuestro ensilaje. Las ventajas. Las ventajas. Bueno, una de las grandes ventajas es la mayoría de las pasturas tienen de materia seca un 10 o un 12%. O sea que un pasto, el 85%, el 90% es agua y el otro 10% es la materia seca, que es lo que realmente el animal convierte y le sirve para alimentarse y para producir una ganancia de peso en kilos de leche o en kilos de carne. Le hago una pregunta, ¿una vaca puede comer únicamente silo durante qué tiempo determinado, alimentándose únicamente con silo? Bueno, una vaca se puede comer la cantidad de silo que quiera y no tiene ningún problema. Ahora, si eso es económico o no es económico, ya habría que mirar, ¿cierto? Nosotros recomendamos raciones, ¿cierto? Nosotros le vendemos, por ejemplo, a muchas cooperativas y a esas cooperativas vamos y le explicamos a la gente cómo suministrar el ensilaje y unas raciones ideales. Una ración ideal es entre 4 y 5 kilos por día, pero siempre y cuando el ganadero tenga alimento, tenga pasturas, ¿sí? O sea que no es recomendable que la vaca coma únicamente silo. No. Si tú no tienes más nada y el animal se te va a morir de hambre, él puede comer silo todo el que quiera y no le va a pasar nada, no le pasa absolutamente nada, porque es que el silo, el maíz, es una gramínea común y corriente, solo que es de tamaño, de crecimiento erecto, es más alto que los pastos, pero es una gramínea igual, y que está en un proceso anaeróbico donde la transformamos a un ensilaje, pero no tiene ningún problema para comer la cantidad. Ahora, yo hablo de la cantidad es porque de pronto ya no sea rentable, ¿cierto? Si se va a comer 30, 40 kilos diarios, entonces pues yo más bien le recomiendo al ganadero que venda parte de su ganado hasta que le llueva y tenga pasto y pueda, pues, ¿cierto? Señor Luis Carlos, he tenido la experiencia de ver que de pronto en algunas pequeñas fincas utilizan y le dan directamente el maíz y se lo dan con panela. O sea, desgranan el maíz y se lo entregan, le parten pedacitos de panela y se lo ponen al animal. ¿Es algo similar, algo aquí, proporcionalmente podríamos decirlo?
Pues la verdad que eso es la primera vez que yo lo escucho. ¿Primera vez que lo escucha? Sí. Bueno. Para mí, la verdad que pues maíz con panela, habiendo tanta gente muriéndose de hambre. Señor Luis Carlos, una pregunta para el pequeño productor o pecuario. ¿En qué momento o en qué etapa de la vida de la vaca se le puede dar el silo? ¿Después del parto, antes del embarazo, después del embarazo, cuando son novillas o después del destete? Bueno, los rumiantes, a ellos les cuesta pues hacer su formación de sus estómagos y de poder digerir las gramíneas. Entonces ellas son mamíferas, entonces ellos inicialmente se alimentan de leche. Pero nosotros los seres humanos podemos ir condicionando eso de a poco. O sea, damos un poco de leche y le vamos poniendo un poco de silo o de gramínea o de heno. El heno es muy bueno porque ayuda a fortalecer las papilas ruminales del animal, ¿cierto? Entonces el heno es muy bueno en un principio para convertirlo o para transformarlo de mamífero a rumiante. Entonces, tipo 3 meses, 3 meses y medio, esos terneros o esas terneras ya pueden empezar a comer una gramínea. Listo, señor Luis Carlos. Gracias por su información. Claro que sí, señor. Y de esta manera llegamos al final de su programa Tu Finca de AgroLatina TV. Acabamos de ver todo el procedimiento que tiene que ver con el silo, un alimento alternativo para el ganado bovino que su producción se ve reflejada en más producción de carne y de leche. Hasta entonces.